Hola, Dios te bendiga. Soy el salmista y pastor Carlos Josué López Galvez y tengo una vez más el inmenso honor y placer de darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube Elizabeth Galvez, desde donde tenemos la bendición de podernos conectar contigo y exaltar juntos el nombre del Señor Jesucristo. Recibe además un gran abrazo de parte de todo nuestro Ministerio Apostólico Internacional Jesucristo Rey y de parte de nuestra apóstol Elizabeth Galvez de López. Hoy, como en todo inicio de mes, vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. Así que te invito que tengas preparado y a mano los elementos para que puedas participar con nosotros. Pero además, hoy es un domingo muy especial porque celebramos junto a millones en el mundo que hoy es Domingo de Resurrección. Así es, adoramos a un Dios que está vivo. Adoramos a un Dios que venció la muerte, que resucitó al tercer día después de morir en la cruz por todos nosotros y que además el Padre lo ascendió y lo colocó a su diestra y Jesús nos colocó a su diestra juntamente con Él. Qué hermoso, qué bendición, qué glorioso. Y vamos hoy a celebrarlo con alabanza, vamos a adorar su santo nombre, su hermoso nombre y vamos también a escudriñar la palabra y a participar de esta Santa Cena. Así que prepárate, vamos juntos en una actitud de agradecimiento, en una actitud de desbordar nuestros corazones a sus pies, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para siempre tu misericordia es cada mañana despertar. Sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu poder caminaré por tu senda de justicia. Guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder
corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria, tu poder llena mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Te adoramos, Señor. Digno Jesús. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Son nuevas, sus maravillas incontables. Cuando tienes un motivo para alabar al Rey, conmigo. Has aumentado, oh Dios, sus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Maravillas, ya no puedo contarlas. Misericordia me da día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo el imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo el imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. No hay Dios como nuestro Dios, tan grande y poderoso. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado maravillas, maravillas, ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo el imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu nombre.
No hay mayor nombre dado a los hombres que el poderoso nombre de Jesús. Vamos todos a levantar su nombre en alto. Y en alabanza y en adoración. Come on. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo está aquí. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Tuya es la victoria, has vencido ya. No nos moverá. Cristo está aquí. Confiesa. Dice en Efesios capítulo 1 que toda la autoridad que el Padre le dio a Cristo, Cristo se lo dio a su cuerpo, a su complemento de iglesia. Ahora en el nombre de Jesús establece su presencia y su reino en tu familia y en tu vida. Dios es con nosotros, vence a las tinieblas, su reino establece, no será enemigo, en tu nombre Cristo cae el enemigo. Dios es por nosotros, vence a las tinieblas, su reino establece, no será enemigo, en tu nombre Cristo cae el enemigo. Dios es por nosotros, vence a las tinieblas, su reino establece, no será enemigo, en tu nombre Cristo cae el enemigo. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, hoy levantaré la voz que sanos soy. Dios es por nosotros, vence a las tinieblas, su reino establece, no será enemigo, en tu nombre Cristo cae el enemigo. Vamos iglesia. Dios es por nosotros, vence a las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo.
Bendiciones a todos los que escuchan en este momento la palabra del Señor que vamos a compartir ahora y también la Santa Cena, aunque coincidieron hoy el día que mundialmente se celebra la resurrección de nuestro Señor de entre los muertos, y también el primer domingo de cada mes cuando siempre celebramos la Cena del Señor. Nos sentamos a la mesa con el Señor. Así que damos gracias a Dios por esta extraordinaria coincidencia y que lo vamos a hacer en este momento, en este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Pedimos al Padre que Él nos revele su palabra, que nos dé revelación en el conocimiento de su Hijo Jesucristo, que nosotros cada día abundemos más y más en su conocimiento y conozcamos a través del Señor Jesucristo el amor del Padre y seamos llenos del poder del Espíritu Santo cada día, porque así nos los prometió Él, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cada vez que dos o más estemos reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y en este tiempo le plació a Dios que nos reunamos de esta manera, dándole gracias a Dios porque Él nos ha mostrado y nos ha enseñado y nos ha permitido tener por lo menos los equipos necesarios para podernos reunir y para podernos comunicar de esta manera. Damos gracias también a los hermanos que han colaborado para que nosotros tengamos los equipos. Le pedimos al Señor que los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Gracias al Señor. Y bien quisiera en esta hora que comenzáramos con la palabra del Señor, celebrando la resurrección de nuestro Señor, que es tan importante en la doctrina básica del cristiano, del creyente. Sin resurrección, nosotros no seríamos justificados, no podríamos ser justos. Sin la resurrección del Señor Jesucristo, nosotros no podríamos disfrutar de la salvación que Jesús nos trajo y de todo lo que Jesús se sacrificó en su vida, en su muerte, en los sufrimientos, todo el padecimiento que Él tuvo cuando Él fue a la cruz. Y en la cruz no solo murió de esa forma tan terrible, sino que llevó el juicio, llevó la maldición, llevó todas las enfermedades, el peso por nuestra paz, llevó nuestro rechazo, para que nosotros podamos ahora ser aceptados, ser justos, ser limpios, ser salvos. Toda esa obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, incluyendo la muerte y todo el sufrimiento, si al tercer día el Señor Jesús no hubiera resucitado, no hubiera podido entonces aplicar a nuestras vidas toda esa obra que Él llevó en la cruz. Pero apóstol, ¿cómo usted dice eso? El Señor hizo esa obra. Pero si no es porque Él creyó al Padre para resucitar también de entre los muertos, como un hombre, como nosotros algún día también lo experimentaremos. Nosotros hoy día creemos que el Señor nos salvó, pero que también nos resucitó. Y el apóstol Pablo nos enseña mucho acerca de esto. Él nos dijo a nosotros que de esta manera somos salvos. Si nosotros confesamos con nuestra boca que el Señor murió, pero que también resucitó. Si lo confesamos con nuestra boca, si lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, somos salvos. Ahora fíjense, no nos dice solo que creamos que Jesús murió y pagó el precio por nuestro pecado.
si creemos en nuestro corazón y confesamos esto. Pero nosotros también debemos creer en nuestro corazón y confesar que Él resucitó de entre los muertos. Pero primero el propio Señor Jesús, cuando se hizo como uno de nosotros, Él lo creyó. Y Él hizo oraciones al Padre. Y el mismo Señor Jesús dijo que exactamente la oración que hizo Jonás cuando estaba dentro del vientre del gran pez, y sabía que estaba en el Seol, y sabía que estaba en un lugar donde naturalmente no podía salir vivo de allí. Y ya cuando clamaba a Dios, Jonás le decía: yo sé que no me vas a dejar en este lugar. Yo sé que tú me vas a sacar de aquí. Y luego el Señor Jesucristo dijo que exactamente todas esas palabras que dijo Jonás, toda esa oración que dijo Jonás, era exactamente la oración que Él iba a hacer cuando estuviera representándonos a nosotros en el lugar de tormento. Allí Él iba a hacer exactamente esa oración. Algunas personas que estudian la Biblia por códigos lo llaman el código de Jonás. Y yo soy una de las que pienso que si no es porque el Señor Jesucristo Él mismo dio testimonio de Jonás, de lo que le sucedió, y dijo que exactamente había sido profético acerca de lo que al propio Jesús le iba a pasar, yo pienso que el libro de Jonás quizás no estaría entre los libros revelados, porque hay libros históricos y hay libros que son revelados. Pero ese es un libro bastante fuerte, parece algo mitológico, pero el Señor Jesús, el Creador, el Dios de toda carne, dijo que lo que le sucedió a Jonás le iba a suceder también a él, y que él iba a resucitar al tercer día, como también salió Jonás de allí de ese lugar donde ya estaba sepultado. Así resucitó el Señor Jesús. Y si no es porque el Señor Jesús resucita, ¿cómo podía entonces aplicar a nuestras vidas toda la salvación que consiguió en la cruz y toda la salvación que consiguió representándonos a nosotros en el lugar de tormento? Porque Él fue a dar a ese lugar, ya que Él murió, y no solo murió físicamente, experimentó esa muerte espiritual que era la que nos aquejaba a nosotros, que era la que tenía al hombre perdido, hasta que el mismo Señor Jesús se puso en nuestro lugar y fue al lugar donde a todos nosotros nos tocaba ir, al lugar de tormento. Testificó allí, estuvo y pudo vencer la muerte, muriendo. Pero luego pudo resucitar de entre los muertos. Y al resucitar entre los muertos, entonces eso se convirtió en una ley que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, a todos los que estén dentro de Cristo, a todos los que son cuerpo de Jesucristo, a los que le han recibido como Salvador, los que lo han reconocido, los que lo han confesado, los que ahora son parte del cuerpo de Jesucristo. No solamente aquellos que dicen: sí, yo creo que hubo un profeta, Jesús, que hizo esto y aquello. No, los que tienen comunión íntima, los que son el cuerpo de Cristo. La ley del Espíritu de vida dentro de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, ya nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Y es precisamente por causa de que Jesús resucitó. Por eso pudo hacernos justos, por eso pudo justificarnos, por eso pudo presentar delante del Padre a todos aquellos que han creído en Él, y pudo decirle: Padre, ni uno solo se pierde, aquí están todos.
y está sentado a la diestra del Padre, representándonos a todos nosotros, intercediendo por nosotros eternamente. Todo por causa de la resurrección. Si Jesús no hubiera podido resucitar de entre los muertos, no hubiera podido ascender y sentarse a la diestra del Padre como un hombre con cuerpo glorificado, representando a todos los demás hombres que han creído en Él y a través de Él hemos creído en el Padre. Esa es la doctrina de la resurrección. Esa es la doctrina más atacada del Evangelio. Eso es la doctrina que desde antes de que Jesús naciera en esta tierra, ya se atacaba esa doctrina. Y cuando el Señor Jesús resucitó, los propios sacerdotes que manejaban la ley, que legalmente eran sacerdotes del pueblo de Dios, dijeron, vamos a decir que se pagó un gran precio para que escondieran su cuerpo. Que los discípulos escondieron su cuerpo, para que no se crea nunca que Él resucitó. Pero el propio Dios, a través del Espíritu Santo, se ha encargado hasta este tiempo y por todo el tiempo, hasta el fin del mundo, de que esta doctrina sea revelada a nuestro espíritu. No quede solo en el conocimiento, sino que nosotros tengamos revelación en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento del Señor Jesús, en el conocimiento de la obra del Padre y de su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos las cosas. No solo que nosotros tengamos información, sino que ahora vamos a saber y saber y saber que sabemos. Tener una seguridad, una firmeza de lo que nosotros hemos creído. Al punto de que cantidades de creyentes han preferido que les quiten la vida que renunciar a lo que han creído. Y nosotros nos dice, pues vamos a dispararte, pero niega que Jesús resucitó. Pues no podemos negarlo, porque nosotros sabemos que Él resucitó y que si nos quitan la vida aquí en la tierra, vamos a resucitar con Él, porque hasta el fin mantuvimos firme nuestra profesión de fe, que en el original esa palabra profesión de fe es confesión. Nuestra confesión, firme como firme está en nuestro corazón lo que hemos creído, que Jesús resucitó de entre los muertos, y por causa de esa resurrección somos libres, somos justos. Toda la obra de Cristo se puede aplicar a nuestra vida, toda la obra de Cristo va a ser aplicada a nuestras generaciones, a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Toda la obra de Cristo puede ser aplicada en nuestra tierra. Toda la obra de Cristo reina en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Todo el universo se sustenta por la obra de Jesucristo, por esta resurrección, por este poder de resurrección. Ahora, ¿qué pide Dios de nosotros? No solo que manejemos la doctrina, no solo que conozcamos la doctrina, sino que nosotros vivamos ese poder de resurrección cada día. Que todos los días y en todas las áreas de nuestra vida, nosotros vivamos por medio de ese poder de resurrección. Que eso sea nuestra forma natural de vivir. Ahora, por supuesto, es sobrenatural, es la vida del Espíritu, es la resurrección del Señor Jesucristo. Pero que nosotros no lo tengamos simplemente como un cuento de hadas, como una historia que contarle a nuestros hijos o una historia que contarle a nuestros miembros, sino que esa sea nuestra forma de vida diaria. Vamos a la palabra, donde nosotros veremos aquí en la palabra exactamente como el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 4,
desde el verso 13 y donde termina hasta el 25, diciendo el apóstol que nosotros podemos ser justificados por la resurrección de Cristo. Lean conmigo, 4:13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Miren, qué espectacular. A Abraham se le prometió que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Escuche esa expresión, la justicia de la fe. ¿Quién es la fe? Jesús es la fe, porque Él es el autor y consumador de la fe. El Señor Jesús. ¿Ve? Nuestra fe es puesta en Jesús. Y Jesús consuma esa fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es Jesucristo. Es una semilla que se sembró en nosotros, que de nosotros depende que esa semilla se vuelva fuerte o se mantenga débil. La fe no aumenta, la fe tiene un tamaño, es una semilla, pero cada uno de nosotros debe fortalecer esa fe. Y depende de nosotros ser de una fe fuerte o de una fe fingida también, porque hay fe fingida, o tener una fe débil. La fe es Jesús, pero aquí nos habla de la justicia de la fe. Es decir, poder ser justos por la fe en Jesús. Nos sigue diciendo, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Espectacular. Nuestro Padre, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe nos es contada por justicia. El que pone la fe en Jesucristo se convierte en un justo. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. También a nosotros se nos contará la fe por justicia. Dice, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿De qué manera me es contada a mí la fe por justicia? El día que yo creo que el Padre levantó de entre los muertos a Cristo Jesús, para que a mí la fe en Cristo me sea contada por justicia, para que yo sea contada entre los justos,
yo debo creer que el Padre levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Dónde lo dice? Lo acabamos de leer. Y no solamente con respecto a él, de nuevo verso 23, se escribió que le fue contada, verso 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Todos nosotros los que creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, pero no solo, sino que el Padre le resucitó, el que le da vida a los muertos, el que levantó al Señor Jesús, Señor nuestro, de entre los muertos, para que la fe nuestra que pusimos en Jesucristo nos sea contada por justicia y podernos llamar nosotros justos. Y una persona justa es una persona que es declarada sin pecado, es una persona que es declarada lavada por la sangre, es una persona que es declarada inocente, una persona donde el Padre dice, el sacrificio de mi Hijo te limpió, te hizo de nuevo, te cubre, es un sacrificio perfecto, tú eres libre, tú eres inocente de todo el pecado que te fue ya borrado. Eso es justificación, es una doctrina principal en las Escrituras para nosotros los creyentes, la doctrina de la justificación, cómo el Padre nos justifica por medio de la fe en Jesús. ¿Pero qué área de la fe de Jesús? La resurrección. Creyendo que el Padre lo levantó de entre los muertos, creyendo que el Padre lo resucitó, es la forma en que yo soy contada como un justo. Es la forma en que el Padre dice, te declaro inocente, te declaro sin culpa, te declaro limpio, te declaro mi hijo, te declaro que vas a vivir eternamente a mi lado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y sigue diciendo el verso 25. El cual fue entregado, ¿verdad? Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está, claramente dicho, verso 25. Jesús sí padeció, fue entregado, dice aquí, por nuestras transgresiones. Todo el sacrificio que hizo Cristo por causa de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, todo lo que nos tocaba pasar a nosotros, vivir a nosotros, todos los lugares donde nos tocaba ir a nosotros, todo ese juicio, toda la maldición, el infierno, las torturas eternas que nos tocaban a nosotros, por no creer, por haber pecado, por haber nacido bajo pecado y haber practicado el pecado. Todo cayó sobre Jesús en la cruz. Nosotros creemos eso, pero si Jesús no hubiera resucitado, no se pudiera decir todo esto. No se pudiera decir el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La forma en que somos justificados es por medio de la resurrección de Jesucristo. Algo completamente contrario a lo que en el mundo se cree. En el mundo por lo general las personas creen que ellos tienen varias vidas, y que nacen en esta vida y luego nacen en otra vida. La reencarnación. Y piensan, en algunos países creen que viven como hombres, luego reencarnan en una vaca, luego reencarnan en un perro, luego reencarnan en un gato, reencarnan en una mosca. El día que esas personas, por ejemplo, si quieren revolver reencarnación con resurrección, vayan a resucitar
¿De qué manera resucitarán? Resucitarán como una vaca, resucitarán como un gato, resucitarán como una mosca, o resucitarán como una persona, o resucitarán luego como un niño. Ahora nosotros leemos muchas cosas allí en Facebook y hay un niño que está en un país muy, muy lejano a Inglaterra, que es donde nació la princesa Diana de Gales, y es un niño, es un varón, y este niño desde que está muy chiquitico dice cosas que asombran a sus padres, de manera que ahora que ella está más grande, sus padres llegaron al punto de comunicarse con los reyes y con la gente de la casa real, porque es impresionante la cantidad de detalles. El niño dice que él es la princesa Diana, que él es la princesa Diana que resucitó en ese niño, que reencarnó en ese niño. Ahora, si esto fuera verdad el día que vayan a resucitar, porque el Señor Jesús dice que todos resucitaremos. El Evangelio según San Juan dice que todos vamos a pasar por la resurrección. Unos resucitaremos para salvación, para vida eterna, y otros resucitarán para condenación eterna. Pero esa decisión la tomamos nosotros aquí en la tierra. No es una decisión que va a tomar Dios otro día. Nosotros elegimos, escogemos en quién vamos a creer mientras estemos viviendo acá. El día de la resurrección, ¿quién resucitará si la reencarnación fuera cierta? ¿Resucitará Diana de Gales o resucitará este niño? ¿Quién de ellos va a resucitar y tener un cuerpo glorificado como el que tiene el Señor Jesucristo? Y si se sigue pasando el tiempo y también el niño fallece y luego Diana de Gales supuestamente resucita en un venado, entonces ¿resucitará Diana, el niño o el venado? La doctrina de la resurrección es completamente contraria, destruye y elimina por completo la doctrina del mundo o de la falsa doctrina de la reencarnación. La anula por completo, porque la palabra del Señor dice que el hombre vive una sola vez y después de esto hay un juicio. ¿Cuál es ese juicio? Si creíste o no creíste en el Hijo de Dios. Si nosotros creemos que el Señor Jesús padeció por nuestras transgresiones, pero que resucitó para nuestra justificación, creemos eso con nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca, somos salvos, dice la palabra del Señor. En Romanos 10, versos 9 y 10. Así que aquí lo tenemos en la palabra, estúdielo, escudriñelo, enséñeselo a todas las personas que están alrededor de usted, a quienes ustedes le dan doctrina. Es necesario que las personas entendamos cómo toda esa obra poderosa de Jesús en la cruz, que todos los años las personas religiosamente en el mundo entero hacen procesiones, ponen una urna, visten a una estatua de morado, con una corona de espinas, pues celebran esa muerte. Luego el domingo de resurrección, resucitó, pero de ahí no entienden nada más. No entienden cómo toda esa muerte, si Jesús no hubiera resucitado y si yo no recibo y vivo por ese poder de resurrección, entonces vano sería eso que Jesús hizo. ¿Y quién lo dice? El apóstol Pablo lo explica. El apóstol Pablo explica esto
en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 12, fíjate cómo él lo dice, búscalo conmigo. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Fíjese, si Cristo no resucitó, con todo y que el Señor Jesús hubiera muerto, hubiera pasado por la cruz, por los padecimientos, nos hubiera representado en el infierno, con todo esto, si Jesús no resucita, todavía estuviéramos en nuestros pecados. No podríamos ser salvos, no podríamos ser justos. Todavía estuviéramos en pecado. Sin la resurrección no tuviéramos nada. Están leyendo aquí, ¿verdad? Verso 17. Verso 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, o seríamos. Pero el verso 20 dice, mas ahora, o sea, gracias a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que crean en Cristo, por supuesto. Todos los que crean en la resurrección. Todos los que crean que Él murió, pero que también resucitó, serán vivificados. Esa vida, ese poder de resurrección nos resucitará eternamente. Porque Jesús lo dijo una y otra vez. Y Él mismo pasó todo ese proceso. Y Él mismo resucitó. Y Él mismo tomó un cuerpo glorificado. Y Él mismo ascendió, se sentó a la diestra del Padre. Y desde ese momento está esperando el día en que el cielo, como dice Hechos capítulo 3, desde el verso 19 al 21, que el cielo de nuevo nos entregue a Cristo y Él vuelva por su iglesia y Él venga a resucitar. Y como dice la palabra, a vivos y muertos, porque todos resucitaremos, unos para vida eterna y otros para condenación. Es muy importante la doctrina de la resurrección, porque el apóstol Pablo dice, si no creemos en la resurrección, o si lo andamos revolviendo, practicando herejías, porque herejía es cuando revolvemos la doctrina de la palabra del Señor, del Evangelio, lo revolvemos con otras doctrinas que están muy de moda en el mundo, y a veces queremos ser más buenos que Dios y revolver todo y decir a todo el mundo, sí, lo que tú crees está bien, con tal de que creas en Cristo, no importa que también creas en lo demás. No es así el Evangelio de Jesucristo. Sobre todo cuando se trata de la doctrina de la resurrección. Es una de las doctrinas que más ataca el diablo
para que nosotros no lo creamos. Fíjense cómo dice Colosenses capítulo 2 en el verso 12. Vamos a buscarlo. Colosenses 2:12. Dice así la palabra del Señor: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Se fíjese, aquí te habla de la fe en el Señor Jesús, pero te habla de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Y esa es la forma en que debemos vivir. Yo escucho muchos creyentes, muchos, siempre por los años que tengo en el Evangelio, escucho a los creyentes enfocados todo el tiempo, sus oraciones, su forma de hablar, enfocados en que son pecadores, en que Cristo los limpia, y son pecadores, y Cristo nos limpia el pecado, y Cristo nos limpia, pero jamás hablan ni viven por la resurrección. Su fe está puesta solo en que Jesús llevó nuestras transgresiones, solo en que Jesús murió por nuestro pecado. Pero nunca los observo, ni los escucho, ni tampoco los veo viviendo en el poder de la resurrección. Y observe, lo dice también esta carta, también la escribe el apóstol Pablo. Dice que cuando nosotros fuimos bautizados, ¿verdad? Cree en el Señor Jesús y bautízate, serás salvo, dijo el Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros fuimos bautizados, eso es un símbolo de ser sepultados juntamente con Cristo. Como Cristo fue sepultado, nosotros juntamente fuimos sepultados con Él. Cuando Jesús fue crucificado, nosotros debemos permanecer crucificados con Cristo. Tomar el cuerpo de carne y mantenerlo crucificado allí. Cuando Cristo muere, nosotros debemos morir con Cristo, morir al pecado. Porque lo que Jesús estaba llevando en esa cruz era el pecado. Entonces, crucificar la carne y el pecado, morir al pecado. Pero una vez muerto, Él fue sepultado. ¿De qué manera nosotros somos sepultados juntamente con Cristo? Cuando nosotros obedecemos y somos bautizados. Somos sepultados, pero al salir, nosotros ponemos fe en ese acto en que estamos resucitando a una nueva vida con el Señor Jesús. Entonces dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Ahora, mediante, ¿ve? Nosotros hacemos el acto, pero en el acto nosotros ponemos fe. ¿En qué? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Allí vemos al Espíritu Santo, el poder de Dios, el Santo Espíritu de Dios. Poner fe en el poder de Dios, fe en ese Santo Espíritu que Él nos dijo, que el Señor Jesús dijo, yo me voy, es necesario que lo haga así, pero les voy a derramar el Espíritu Santo que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él les va a revelar la palabra, Él les va a consolar, Él les va a recordar lo que yo les hablé y Él les revelará nuevas cosas. Nos dejó el Espíritu Santo. Y nosotros debemos vivir mediante la fe en el poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Esa es la forma correcta de que un resucitado viva. Un justo debe vivir mediante la fe en el poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos.
Esa es la forma de tener vida, de que la vida de Dios se manifieste. Si creemos que Jesús lo llevó, pero creemos que Él lo hace vida en nosotros. Creemos que nosotros podemos caminar por medio de esa vida de resurrección. Ese poder que lo convirtió en una ley, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ya nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Allí está hablando, esa ley del Espíritu de vida está hablando de la resurrección. Está hablando de que Cristo sí, Él murió por nosotros, pero Cristo resucitó. Y es la ley por la cual nosotros debemos vivir, lo dice el apóstol Pablo, que habla en el capítulo 7 de Romanos, está hablando de esa ley del pecado y de la muerte, donde el cuerpo que nosotros tenemos antes de conocer al Señor es un cuerpo de muerte, es un cuerpo que constantemente tiene tendencias a las cosas que nos llevan a la muerte. Pero entonces luego está el capítulo 8, donde en el verso 2 nos está diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ya nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Y también nos dice en ese capítulo 8 que cómo reconocemos a los hijos de Dios, ¿verdad? A los que vivimos por el Espíritu de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y qué hizo el Espíritu de Dios? Resucitar a Jesucristo. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios? El que aplica a nuestras vidas la obra que Jesús hizo en la cruz, por el poder de la resurrección, por una ley que se llama Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la importancia de la doctrina de la resurrección. Y no solo de la doctrina, sino de vivir esta doctrina, de vivir de esta manera, de haber nacido de nuevo y de pedir al Señor siempre que nos sea revelada la palabra, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para nosotros vivir en toda esta herencia, en esta gigantesca herencia que el Señor Jesucristo nos consiguió. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cómo trabajó el Señor para dejarnos a nosotros esta gran herencia? Fíjense, y todavía se nos da el Espíritu Santo como garantía de que todo lo demás que falta por cumplir será hecho de esta manera. Pero la forma de vivir es mediante la fe en el poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la resurrección. Busquemos Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, en el verso 2. Acompáñeme allí. Primera Tesalonicenses. Para seguir apoyando esta doctrina. Capítulo 1, en el verso 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Escuchen, no llegó el evangelio solo en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En medio de gran tribulación, pero recibimos la palabra con gozo del Espíritu Santo. Imitando nosotros a los hermanos que pasaron lo mismo, pero que por el poder de resurrección pudieron recibir la palabra con gozo.
Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que, amados resucitados y justos, la forma de ser libres de la ira venidera, la forma de ser libres de la hora de la prueba que va a pasar esta tierra, de las cosas más terribles que vienen, es ser justos, estar llenos del poder de la resurrección. Y no llevar un evangelio solo de palabras, porque así lo dijo el apóstol Pablo, no solo les predicamos en palabras, sino que les demostramos con nuestra vida, con nuestra forma de vivir, el poder de la resurrección, para que ustedes crean de esta manera y así ustedes también se lo han demostrado a otros creyentes, que esta es la forma en que Dios quiere que se viva el evangelio. No todo el tiempo llorando porque, como he escuchado yo a muchos creyentes, soy un gusano, soy un trapo de inmundicia, no sirvo para nada, me humillo ante ti, Dios, porque soy una porquería. Tú sabes que yo no sirvo, tú sabes que yo soy necio, tú sabes que yo soy bruto, tú sabes que yo soy... Y piensan que castigándose, humillándose ellos mismos, entonces Dios va a tener como más lástima de ellos. Ese no es el evangelio del Señor. El evangelio del Señor es vivir como un justo, recibir la inocencia que Dios te está declarando, recibir la bendición que Dios te está declarando, recibir el título de hijo. Ya nosotros, dijo el Señor, ya no los llamaré mis siervos, ahora los llamaré mis hijos. Somos hijos de Dios, somos hijos del Padre, somos herederos y coherederos con Cristo, somos resucitados. Y es esta resurrección la que nos libra de la ira venidera. Como lo dice otra vez el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Resucitados para ser libres de la ira venidera. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Esta parte, como lo explica aquí el apóstol, de que ellos fueron ejemplo de poder de resurrección a todos los de Tesalónica y de Macedonia y de Acaya, que luego los de Tesalónica fueron también ejemplo a otros, ¿verdad? Me recuerda, en una oportunidad fui al médico para que me inyectaran estos aquí, la tendonitis, para que no podían operarme, así que me inyectan anestesia allí una vez al año. Pero habían unos exámenes donde decía que yo presentaba en los riñones y en varios órganos problemas donde se supone que ya yo no debería estar viva. Y el doctor tenía primero que ver eso para ver qué cantidad me iba a poder poner de anestesia, porque se supone que no debían poner ni siquiera un poquito de anestesia, pero ponerme aunque sea un poco. Y él me preguntó, ¿y cómo es que estás viva con todos estos exámenes? Porque él los vio, los exámenes, los ecogramas, las radiografías, todo esto.
Yo le dije, por el poder de resurrección. Y me dijo, ¿sabes una cosa? Si cualquiera a mí me viene a hablar de eso, yo no se lo creo. Pero a ti te lo creo. Que nadie me venga a hablar de eso. Solo tú, con esto que me estás presentando acá, tienes autoridad para hablarme del poder de la resurrección. Un traumatólogo acá en la ciudad de Maracaibo me dijo esas palabras. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los de Tesalónica. Dice, nosotros les demostramos a ustedes cómo vivir por el poder de resurrección. Y ustedes a la vez han sido ejemplo de eso a otros. Y es así hasta que venga el Señor Jesucristo, dice aquí. Porque estamos esperando al Señor Jesús. Porque hemos creído que el Padre los resucitó de entre los muertos. Para ser libres de la ira venidera. Pasado un año, despertó de nuevo el dolor y fui para que me pongan otra porción de esa anestesia que me ayuda por un año a estar sin el dolor, ya que no me pueden operar, porque será una cantidad más grande de anestesia para poderme operar. Y cuando el doctor me vio un año después allí en el consultorio, yo no fui sola, fui acompañada. Así que tengo testigos también de que el doctor estaba muy, pero muy asombrado. Y me dice, o sea, todavía tú estás aquí, todavía tú estás aquí en la tierra, todavía vives. Le dije, sí, doctor, y todavía falta. Todavía falta porque ya Dios dijo que todavía vienen más años. Me dijo, y te lo creo. Y te lo creo. Y así ha sido. Porque de esto que yo estoy hablando, pues, fue a principios de año. Y estamos aquí, celebrando el día de la resurrección. Bendito sea el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor por esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que ya nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Pero que cada uno debe poner fe en el poder de Dios que levantó a Jesús entre los muertos. Allí no está hablando de que otro ponga esa fe por ti. Allí está hablando de que cada uno de nosotros ponga fe en el poder de Dios que resucitó a Jesús entre los muertos. Y también está hablando aquí en este versículo que cada uno debe esperar de los cielos a su Hijo, al cual ya el Padre resucitó de entre los muertos. ¿Ve? Para ser libres de la ira venidera. Cada uno debe poner fe, esa fe en ese poder. Judas, el apóstol Judas, en el capítulo 1, en el verso 20, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Fíjese, otra de las formas de mantener el fuego en este poder de resurrección y que se mantenga moviéndose en nosotros es edificar, alimentar, mantener fuerte y firme nuestra santísima fe, que allí dice que pongamos nuestra fe en el poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿verdad? Fe en el poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, es orando en el Espíritu. Y cuando nosotros vemos en mi Biblia Plenitud, los comentaristas, ¿verdad? Buscamos acá donde dice beneficios de la oración, dice un beneficio de la práctica privada y devocional de hablar en lenguas es la edificación personal. Los múltiples beneficios de la oración con o en el Espíritu Santo
Dice, se los puede estudiar junto a otros aspectos de su acción en las vidas humanas. Entonces vemos que el orar en el Espíritu, el orar en lengua, es uno de los beneficios, es una de las formas en mantener el fuego de este poder de resurrección, y es demasiado necesario edificar la fe, que la fe se mantenga firme, edificada, fuerte. Eso es lo que quiere decir la palabra edificar. Así es como construir un edificio fuerte, que cuando venga cualquier embate no te derribe, no te aparte, no te separe, sino que te mantenga firme. Si yo busco aquí en los comentaristas de nuevo, más abajo dice, Judas exhorta a sus lectores a edificarse a sí mismo con la doctrina apostólica. Una parte vital de su crecimiento espiritual es orar en el Espíritu. Tal oración incluye el orar en nuestro propio lenguaje, siguiendo la inspiración del Espíritu, orar con gemidos indecibles y orar en una lengua no conocida al que ora. Y todo esto tiene su base bíblica. Todo eso tiene su base bíblica, donde dice orar en su propio lenguaje, siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo. Tenemos a Romanos 8:15. Tenemos orar con gemidos indecibles, lo tenemos en Romanos 8:26. Y cuando dice orar en una lengua no conocida al que ora, podemos ver 1 Corintios 14, versos 4 y verso 14. Tenemos base bíblica para toda esta oración. Pero el apóstol Judas nos dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Toda esta doctrina que nosotros hemos estudiado hasta ahora, mantenerme firme en esta doctrina, requiere también de que yo mueva el fuego del Espíritu orando en el Espíritu. Eso va a edificar, mantener fuerte y firme mi fe en el poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por su palabra. Es poderosa, es eficaz, es cortante como espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, penetra hasta los tuétanos. Va a ser todo aquello para lo cual sea enviada. Esta palabra tiene poder y va a tener un beneficio, así como la lluvia y la nieve cuando caen a la tierra, dice la palabra de Dios, tienen un efecto. Así será esta palabra. Tendrá un efecto poderoso porque esta palabra ha salido por los aires y corre con poder y fuego del Espíritu Santo para hacer todo aquello para lo cual Dios la envía. En el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias a Dios por resucitar al Señor Jesucristo de entre los muertos. Nuestro Padre Dios, Él resucitó al Señor y nosotros declaramos, y a partir de este día viviremos y pondremos nuestra fe en el poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Viviremos de esa manera porque es la forma como el Señor escogió que nosotros vivamos como justos y seamos libres, santos, salvos de la ira venidera y eternamente vivamos con Él resucitados. Creemos en el poder de la resurrección, creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca. Somos salvos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora les voy a invitar a que busquemos 1 Corintios capítulo 11 y que busquen sus elementos. Busquen sus elementos, ¿verdad? Para que tomemos la cena del Señor, porque estamos en el primer domingo del mes y celebramos cena del Señor. 1 Corintios 11. Damos gracias a Dios por los elementos. Como dice aquí la palabra del Señor. 1 Corintios 11, 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado.
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros lo hacemos hasta que el Señor venga. Damos gracias al Señor. Gracias, Carlos Josué. Gracias, Padre. Nosotros te damos gracias por este pan. Damos gracias, Señor. Este pan simboliza tu cuerpo. Tu cuerpo que fue partido, Señor, que fue molido por nuestro pecado. Te damos gracias, Señor, lo tomamos como dice tu palabra, que habiendo dado gracia, lo partiste. Y dijiste que lo tomemos, lo comamos, porque este es tu cuerpo, que por nosotros es partido. Y lo hacemos, Señor, en memoria de ti. Y con este cuerpo, Señor Dios, con este símbolo de tu cuerpo, tomamos parte contigo, tenemos parte contigo. Tú llevaste, Señor, en tu cuerpo las maldiciones. Te hiciste maldición. Llevaste el juicio. Llevaste el rechazo. Fuiste, Señor, maltratado. Tú llevaste todas las enfermedades. Por tu llaga nosotros fuimos curados, Señor. En tu cuerpo, Señor, llevaste el castigo por nuestra paz. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta copa, por este vino. Dice tu palabra, Señor Dios mío, que tomaste también la copa y dijiste: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Participamos, Señor, de tu nuevo pacto en la sangre de Cristo. Somos partícipes contigo de tu sangre derramada, Señor. Padre Dios, y lo hacemos todas las veces en memoria de ti. Y anunciamos los beneficios que nos trajo tu muerte hasta que tú vengas. Nosotros ponemos a toda nuestra familia bajo este pacto, porque tú le hablaste a Abraham por familias y dijiste que a partir de ese momento ibas a bendecir a todas las familias. Nosotros ponemos fe en el poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Y que esta fe, Señor, se extiende por toda nuestra casa, por todas nuestras generaciones. Y se extiende a nuestra tierra, Señor, a nuestra nación. Nosotros creemos
en el poder de la resurrección, en el poder que sustenta el universo completo. En el nombre de Jesús, creemos tu palabra, Dios. Y somos parte, Señor, de tu cuerpo y de tu sangre. Señor, mira a todos los que están ahora mismo tomando, Señor Dios, la Santa Cena en comunión, Señor, contigo, con tu Santo Espíritu, Señor, y todos nosotros unos con otros. Escúchale, Señor. Sánale, Señor. Mientras toman la Santa Cena, libera, Señor, libértalos, Padre, de toda opresión satánica. Las enfermedades tienen que irse en el nombre de Jesús. Declaramos que creemos, Señor. Ponemos nuestra fe en el poder de Dios. Ponemos nuestra fe en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que ya nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Ponemos nuestra fe en ti. Prospera, Señor, en aquellos hermanos que ahora mismo están teniendo problemas económicos, escasez. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, se abre la fuente de bendición, Señor. Se abren los cielos para llover bendiciones sobre tus hijos. Este es el momento de pacto. Tú, Señor Dios mío, eres el que sustentas a tu pueblo. Tú nunca maltratas tu cuerpo, sino que lo sustentas y lo cuidas. Y en este momento nosotros ponemos fe en ti. Y tú dijiste que el que participa de tu cuerpo y de tu sangre tiene parte contigo, tiene vida abundante, tiene vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas de opresión. Tu fuego, Señor, viene liberando. Tu fuego viene, Señor, sanando. Tu fuego viene llenando del poder del Espíritu Santo. Tu fuego, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, Señor, tú levantas, Padre, al caído. Si el justo cae, tu palabra dice que 7 veces tú le levantas. Infinitas veces levantarás al justo por medio de tu poder de resurrección. Este es día de pacto, este es día para que te levantes en el nombre de Jesús. Para que te levantes y creas en su poder. Seas libre de la ira venidera. Gracias por resucitarnos, Señor. Gracias, Dios. Recibe la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por bendecirnos. Tomemos ahora del cuerpo y de la sangre y somos parte con el Señor.
tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, tú eres santo, 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 el Señor Dios poderoso, digno para siempre, digno Rey, digno, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú eres santo. Damos gracias al Señor. Declaro la bendición del Señor con la autoridad de Jesucristo, el que nos llamó, nos autorizó para declarar bendiciones sobre todo aquel que pertenece al Señor. Declaramos que sea paz a cada uno, que sea paz a su familia y sea paz a todo cuanto tienen, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos y sellamos en este día esa sanidad en cada uno, esa liberación que cada uno recibió, la salvación que cada uno recibió. Si en este día te reconciliaste con el Señor, quede sellada tu salvación. Si te levantaste en el poder de resurrección para creer en un proyecto de prosperidad, de bendición, queda sellado porque este es día de pacto. Tu bendición viene del Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Reciba Dios toda la gloria y toda la honra por la vida de cada uno. Y reciban ustedes esa lluvia de bendiciones que tiene Dios cada día para todo aquel que cree en Él. Damos gracias a Dios. Bendiciones y hasta la próxima. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Para nosotros ha sido una total bendición. Quiero recordarte que tú puedes acompañarnos a que este video, este poderoso mensaje, sea más visible para más personas, para más hogares, para más familia. ¿Cómo puedes ayudarnos?
Es muy sencillo, no te vayas de este video sin antes activar las notificaciones, la campanita y suscribirte a este canal. También recuerda darle like a este video allí en el corazoncito y deja cualquier comentario, un saludo, una palabra de bendición. Además, recuerda que puedes compartir este video con todas tus redes sociales para que la palabra del Señor y este momento precioso de alabanza y adoración llegue a cada rincón de este planeta. Queremos decirte que te amamos en el amor del Señor, que te bendecimos en el nombre de Jesús y que declaramos para ti paz en todo lo que eres, haces y tienes. Hasta la próxima.